Hola, y sean bienvenidos a la siguiente parte de esta serie. Sin más desarrollo los dejo con el vídeo. Donde lo dejamos el capítulo anterior, de vuelta a la escuela, el prota nos comenta que siempre odio regresar a la escuela después de las vacaciones. Pero ahora regresar a la escuela se siente más reconfortante. Se siente como si todo fluyera bien, tranquilamente, se siente bien. Pero hablando acerca de ello, se pregunta por qué Yang-su no había llegado. Preguntándose si acaso se había quedado dormido. Y sacando su teléfono, le pregunta por qué no ha llegado. Respondiéndole este con su típico diálogo. El prota traduciendo su respuesta, nos comenta que él no pudo venir porque se puso malo del estómago. Y le pregunta si comió algo raro, ya que él rara vez se enferma. Pero Yang-su le comenta si vio el Café Collaboration con el juego Legend of Yongnam. El prota nos comenta que ese es el nuevo juego móvil que salió recientemente. Es la precuela del famoso With Myth. Agarrándose de la popularidad de With Myth sacaron ese otro. Así que él fue al café con el que hicieron la colaboración. No se sorprende que se haya enfermado. Y le pregunta si comió de más para probar todos los platos especiales. Respondiéndole Yang-su que es cierto que fue por los platos especiales, pero no ingerido de más. Solamente comió como 3 estaciones de hielo raspado. Comentando el prota que es precisamente por eso que merece estar enfermo del estómago. Yang-su le cuenta que simplemente deseaba tener una pieza de mercancía de cada héroe. Preguntándole por qué el cuerpo humano es tan frágil. Respondiéndole el prota que como sea. Y apagando su teléfono, nos comenta que hasta donde sabe, Legend of Yongnam no es realmente el tipo de manga de Yang-su. Le gusta cualquier cosa siempre y cuando tenga dragones. Su compromiso hacia el género es realmente algo, y de pronto vemos a un alumno preguntándole a sus compañeros si ya escucharon. La vieja maestra de clase al lado se está retirando. Por eso, tendrá una nueva maestra. Y su nueva maestra es totalmente, y el prota girando a su dirección, la maestra llegando les dice que está encantada de conocerlos a todos. Y se presenta como Yerim, su nueva maestra de matemáticas. Su tipo de sangre es A, su signo es Aries, su MBTI es INFP. Mide 168 centímetros de alto y su peso es, un secreto. Le gusta todo lo lindo, sean animales u objetos. Escucho que en esa clase está llena de estudiantes de arte que les encantan las matemáticas. Pero no se rendirá con ellos. Así que será mejor que se preparen. Y volviendo con el prota, este nos comenta que lo esperaba un poco luego de que fuera de esa manera. Sabía que trataría de acercarse de alguna manera. Pensaba que se graduó de la universidad temprano ya que se saltó años por sus calificaciones. Pensó que evitaría el evento de la estudiante nueva transferida. Pero ni en sus sueños pensó que aparecería como una maestra. Yerim, acercándose a Dahi, le pregunta que esa debe ser ella. Con ese cabello rubio. Preguntándole si le importa si lo mira de cerca. Dahi le pregunta si la conoce. Si es quizás por la televisión. Contándole Yerim que escuchó de ella por Rami. Ella dijo que a pesar de su apariencia, tiene su carácter, así que debería de tener cuidado. Y mientras Dahi le iba a preguntar que a qué se refiere, Yerim abrazándola le dice que eso está bien. Encuentra eso bastante encantador. Dahi tratando de apartarla, le dice que no le diga que ella es la amiga mayor que ella mencionó. Y el prota nos comenta que desde que se acercó a pesar del tema de la familia Yu, su motivo era claro. Obviamente, ella está ahí para investigarlo y monitorearlo ya que es un sospechoso. Es fiel a su carácter de alumna superior, no deja pasar las cosas fácilmente. Y Yerim, nos comenta que si acaso se dio cuenta de por qué está ahí. Mientras más indaga sobre ello más sospechoso se pone. Y, lo que es incluso más sospechoso, todas esas chicas a su alrededor. Y dándole una mirada al prota, nos cuenta que no va a negar que está del lado de Rami. Pero mientras esté envuelto en varios incidentes y su identidad no sea clara, mantendrá un ojo en él y descubrirá todo acerca de él. No dejará que su linda Rami se enfrente a algún peligro de nuevo. Sí, no está ahí por razones personales en absoluto. Saltar años hizo que se perdiera de muchas cosas. Absolutamente no está ahí para disfrutar su juventud. Y comenta que escuchó que Sirin y Chunja están en esa clase también. En otra escena, unas envidiosas comentan que esa maestra es algo molesta. Comentando su compañera que ni siquiera es normal que una maestra sea así. ¿Y qué pasa con su ropa? Yerim, a darse cuenta que la estaba mirando, acercándose les dice que ese es lindo. Preguntándole si es el nuevo Seat 25. Les cuenta que el color es hermoso. Lo quería comprar pero ya no había. Y sacando su teléfono les dice que está pensando en comprar un delineador también, preguntándole cuál piensan que es el mejor, ya que parece que tienen un gusto similar al de ella. Y sacándose las envidiosas del paso,
el prota nos comenta que no hay lugar para chismis o envidia ahí. Cuando se trata de habilidades para caer en la gente, está a la par o incluso superior a Daji. Mientras que Daji termina como mucha gente alrededor por algunas circunstancias, Yerin parece genuinamente disfrutar hablando con todos. Al final del día, será una celebridad conocida por toda la escuela, e indudablemente usará eso para montar su red de vigilancia alrededor de él. Pero eso no importa. No queda nada que esconder todas formas. Poniéndolo recientemente, respecto a la novela, ya no queda nada que pueda hacer él proactivamente. Trasladándonos junto antes de las vacaciones de verano, al inicio del incidente de la familia Yu, el prota nos comenta que quizás sea el día en que vea a la persona, que puede que haya causado el fenómeno de los bucles. El posible actor de la novela. Luego de que Daji se le confesara, luego de eso, concluyó que el más sospechoso de los bucles era el autor. Y el autor original de la diosa Aidal podría tener conexiones con esa persona. Así que las vacaciones son el momento perfecto para investigar. Planea conocer al autor de la diosa Aidal, pero no es lo suficientemente tonto como Osea hace el contacto por email primero. Si realmente tiene algo que ocultarle, podría desaparecer en el momento que se acerque. Eso sería un desastre. Así que, el plan es acercarse silenciosamente sin decir ni una palabra. Afortunadamente, a través de los bucles, se ha vuelto bastante bueno en mentir y conseguir información. Y hablando por teléfono, le pregunta a la otra parte que es esa la publicidad Monyu, donde el autor de la diosa Idor está. Les cuenta que es un autor que publica novelas web en otro sitio. El autor una vez sacó un episodio especial donde salía su personaje. Debido a esa conexión, le gustaría pagar un pase al hospital para el autor. Trató de contactarlo por el correo que le había enviado, pero no hubo respuesta. Y siguiendo con su llamada, nos comenta que con eso, tuvo el número. Y en estos días, si tienes un número, puedes averiguar muchas cosas. Así es como averiguó dónde vive incluso su complejo de apartamentos. Y ahora es el momento. Una vez que confirmó que estaba dentro del complejo, el resto es fácil. Es casi la hora del almuerzo. Y viendo que el de seguridad salía de su oficina, rápidamente se escabulle. Y tomando el registro de vigilancia nos comenta que parece que su sentido de la moralidad desapareció. En algún momento durante los bucles, pero eso no importa ahora. Y hojeando el libro, comenta que lo encontró. Y llegando al apartamento, tomando algo de aire, procede a tocar el timbre. Y disculpándose, pregunta si se encuentra a alguien en casa. Y al mirar la puerta se percata de que está abierta. Y al entrar nos comenta que la puerta estaba abierta y no hay zapatos a primera vista. Parece una casa normal. Y al notar algo, comenta que justo como esperaba del autor, tiene preparado un escenario bastante dramático. Y vemos que le dejó escrito que lo deje de seguir. Una vez que el enfrentamiento acabe, se conocerán de todas formas. Y mientras el prota inspeccionaba el mensaje, a lo lejos, vemos la presencia de una chica. En otra escena, el prota nos comenta que buscó más por la casa pero no había pista de la identidad de la persona. Sin embargo, sí obtuvo 3 piezas de información. Como esperaba, la voluntad de alguien está involucrada en los eventos. Y esa persona es el autor original de la novela. Lo sospechaba mucho, pero ahora esos 2 puntos están confirmados. Y por último, la última pieza de información es, la persona usó la palabra enfrentamiento en el mensaje. Un enfrentamiento significa que el final aún está por decidirse de una u otra manera, significa que aún hay una oportunidad para él. Aún se enfrenta a alguna situación justa o desfavorable, no es imposible pelear con 0% de posibilidades de ganar. ¿Por qué es tan importante eso? Se preguntarán, porque siempre ha estado preocupado. ¿Qué tal si hay un límite de bucles? Y mientras está en un bucle, de repente acaba en un final vacío. Pero al menos por ahora, esa preocupación se ha ido. Y al interpretarlo de esa manera, es entendible porque los bucles han cambiado. Al inicio solo pasaba cuando se alejaba de la historia original. Pero quizás era porque tomaba decisiones demasiado precavidas que arruinaban el curso de la historia. Gradualmente se convirtieron en una forma de quedar atrapado en esos desafíos. Como si alguien quisiera atormentarlo, pero igual quiere que él supere sus desafíos. Si el bucle era el enfrentamiento con esa persona, entonces tiene sentido. No sabe qué hay al final o quién es su oponente. Pero pasar a través del bucle era el enfrentamiento con ello. Pero no importa cómo lo piense. Solo es el autor de un betón. Y se pregunta cuál es la razón para todo eso. No le digan que solo se molestaron por ese comentario. Sea como sea, necesita ver a través de ese enfrentamiento. La situación probablemente persista hasta que alcance los eventos de la historia. Al final, lo que tiene que hacer sigue siendo lo mismo. Prepararse para lo de la familia Yu. Y cuando regrese del viaje,
prepararse para la llegada de la quinta y sexta heroínas. Y un tiempo después, nos comenta que al menos, ese era el plan. Para ir al grano, sus preparaciones para la quinta y sexta heroína, no pudo hacer nada. No por una razón en específico, sino porque no puede encontrarlas para nada. La quinta y sexta heroínas, son heroínas gemelas que aparecen al mismo tiempo. Aunque no son tan famosas como Milla, ambas son bastante bien conocidas. Aún así, no hay información o rastro de ellas para buscarlas. Incluso cuando buscó antes, no había nada. Pero pensó que simplemente no era el momento correcto. Pero, porque aún no hay información. Honestamente, en el pasado ese habría sido un punto bastante inquietante. Pero ahora ¿a quién le importa? Solo dejarlo hacer ser. Lo resolverá cuando sea el momento. No vale la pena preocuparse por problemas que no puede resolver. Gracias a todo eso, no tiene que prepararse. Y así evita ser atrapado haciendo algo sospechoso por Yerim. Si fuera a realizar alguna acción, sería en el episodio de Yerim. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no es como que la vida de alguien corre peligro? Y para la novela es solo un capítulo de nivel QT. Moviéndonos al día siguiente, Yerim despidiéndose les dice a sus compañeros que hablaran de nuevo la próxima vez. Una de las chicas pregunta qué fue esa notificación de ahora, comentando la otra que no lo sabe, ella se fue apenas o no. Y se comentaban entre ellas que ella es misteriosamente secreta. Ella evitó la pregunta que le hizo acerca de su hábit antes. Pero de alguna manera, sintió que ella tiene una especie de hábit elegante. Y nos cuentan que justo como los otros personajes de la novela, Ban Yerim también tenía sus propios secretos. Y su episodio se desarrolla con ese secreto. Pero Canlim no estaba nada interesado en esa parte. Porque su secreto es simplemente, el hecho de que ella es una Itaku. Yerim, emocionada comenta que hoy es el día en el que sacan la ropa nueva para el personaje de Mari-chan. Y nos dice que miren las diferentes líneas de color en su cabello. Es solo un golpe directo en su corazón de otaku. Peligroso. Es peligroso. O quizás es su billetera lo que está en peligro. Y aquí la pregunta inicial, ¿qué es una Itaku? Es la abreviatura de Hida no Utaku. Otaku en secreto en español. Se refiere a las personas que esconden sus acciones otaku de los demás. Las razones varían dependiendo de la persona. Pero la razón más común es, juicio social. Miradas juiciosas y que te apunten con el dedo. Simplemente por no ser parte de lo habitual. Un pasado trágico o sufrir demasiadas humillaciones. No existe para Ban Yerim. Ella creció en una familia sana donde la cuidaban y daban amor. Y sus padres respetaban sus gustos. Y la apoyaban por completo. Así que no había ninguna lucha en su vida taco. Ella simplemente eligió esconderlo de los demás. Si preguntan por la razón, la principal es vergonzoso. Yerim comenta que los comentarios acerca de que se ve madura y seguro tiene hábitos elegantes. ¿Cómo puede decir que su cosa favorita es un anime para niños con rango de edad de 7? ¿Cómo puede decir que se gasta más de la mitad de su salario en un juego lleno de chicas lindas? Si la otra persona la ve con una mirada estilo, allá veo, ¿estás segura de que no será capaz de dormir esa noche? Pero no es solo eso por lo que mantiene su lado otaku oculto. Rami seguramente habría entendido y apoyado a Yerim. Sin embargo, ese asunto llevó a un gran malentendido en el pasado. Mini Rami le pregunta a Yerim si no es lindo ese personaje, contándole que es de una caricatura, y preguntándole si le gusta ese tipo de cosas también. Pero Yerim nos comenta que tiempo atrás, por vergüenza, ella cometió un error. Y le responde a Rami que no está muy metida en esas cosas. Y nos comentan que desde entonces, no ha sido capaz de salir del closet otaku hasta el día de hoy. Rami, algo confundida, le pregunta si es eso así. Mientras Yerim se pregunta por qué dijo eso justo en ese momento. Por alguna razón, se sentía avergonzada y dijo eso. Pero están hablando de Rami. Debería solo ser honesta. Y mientras le iba a decir que de hecho, Rami cambiando de tema le dice que acerca de los fuegos artificiales del otro día, y Yerim nos dice que ella avanzó hacia el siguiente tema de conversación. Pero está bien, la siguiente vez que salga el tema, se lo dirá. Y desde entonces, no ha sido capaz de salir del closet otaku. Hasta el día de hoy. Volviendo con Yerim, comenta que no es como si fuera un gran secreto que tuviera que guardar. Mientras más tiempo pasa, es más difícil decirlo. Los problemas de la familia Yu se volvieron cada vez más serios. Así que no había manera de que pudiera salir a decirle que es un otaku. Y técnicamente, Rami no pudo haberse dado cuenta por sí misma. Quiere decir, Hakar igual otaku, es conocimiento general. Pero ahora sí, ahora sería el momento perfecto para decirle. Gracias a Kang Lim, Rami empezó a leer cómics de nuevo. Y los problemas de la familia Yu también están resueltos. Así que, esta vez será honesta.
Y pasamos a lo que parece ser un juego de simulación de cita. Yerim le confiesa a Rami que es Wano Otaku, y lamenta no habérselo dicho antes. Respondiéndole Rami que está bien. A veces pasa, agradeciéndole por habérselo dicho. Pero mira que eres igual para hablar, teniendo un hobby tan lindo y siempre llamándola linda y molestándola con eso. Y volviendo con Yerim, esta comenta que perderá su estatus de figura del hermano mayor si hace eso. Y no podrá abrazar a Rami tanto como quiera. Y al sonar la campana, Yerim se pregunta si el descanso para el almuerzo ya ha terminado. No puede hacer nada. Supone que dejará su dilema para después. Incluso trajo una novela ligera para leer cuando tuviera tiempo. Lo dejo en una parte con suspenso anoche. Pero, por si acaso, se preparará para eso. Una herramienta especial para una Itaku, una cubierta de portada falsa. Con eso, incluso puede leer un poco en la sala de profesores. En otra escena, el profesor de educación física le dice a Yerim que no tuvo la oportunidad de mencionar. Pero su ropa es un poco, por regulación debe ser pulcra o correcta. Yerim disculpándose le responde que lo corregirá de inmediato. Profesor de educación física le cuenta que los maestros siempre deben poner el ejemplo a sus alumnos. Pero Yerim retirándose el abrigo comenta que eso servirá. Usar su abrigo sobre sus hombros definitivamente no era algo pulcro. Otro maestro comenta que el director dijo que estaba bien. De pronto, unos estudiantes le dicen a Yerim que tienen unas preguntas acerca de la clase, preguntándole esta que quieren saber. Después de una explicación, las chicas comentan que sus explicaciones son fáciles de entender. Cuando le preguntaron a Daji de su clase, que también es inteligente, la verdad es que no entendieron. Comentando Yerim que está bien, pregunten lo que quieran. Si está en la misma clase que Daji, deben ser la clase 1. Entonces, le pregunta si de casualidad son cercanas a Shin Yang-su. Pero vemos que ambas ponen una expresión algo extrañadas. Yerim nos comenta que escuchó que es el amigo más cercano a Kanglim. Entonces él es alguien a quien debería vigilar de cerca. También es sospechoso que haya empezado a faltar desde que llegó. Quizás esté evitando sus ojos. Y se pregunta si podría ser la mano derecha de Kanglim. Y les dice a las chicas que son por curiosidad, les pregunta si saben por qué está faltando. Respondiéndole una de ellas que no. No lo conoce mucho. Solo es cercano a Kanglim. Y que es algo raro, hablándose a sí mismo mientras lee cómics o algo así. Comentando su compañera que es un otaku. Honestamente es algo molesto. Comentándonos Yerim que ahora que lo piensa, haciendo amigo de Kanglim tiene sentido. Viendo eso, ella realmente debería mantenerlo en secreto. Y mientras una comentaba que más que nada es porque está asociado con Kanglim, su compañera fija la vista en el libro de Yerim. Y está sorprendida le pregunta si ella también lee ese libro. Contándole que es una gran fan del autor. De alguna manera empatizó con los sentimientos de la hermana. La escena en la que pelea desesperadamente con Asem Smith para ganar el amor del protagonista Peter Luker. Y Yerim nos comenta que resultó ser una novela McCann con ese título. Simplemente seguirá el juego por ahora. Le responde que sí. La reacción de la protagonista realmente es algo, pero la chica le cuenta que la protagonista estaba en coma desde el inicio y nunca reaparece. Comentándonos Yerim que es completamente innecesario. Preguntándose por qué venden eso como portada de camuflaje. La chica viendo el libro comenta que el contenido es, pero se queda algo extrañada. Y su compañera algo curiosa le pregunta qué libro es. Y jalando el camuflaje, Yerim les dice que esperen. Y nos comenta que es cierto que no sufrió ningún trauma respecto a que sus hobbies fueran ridiculizados. Solo era vergüenza lo que la llevó a dejar su naturaleza otaku bien envuelta. Pero solo porque nunca lo hubiera experimentado, no significa que no lo hubiera visto. Lo sabía. Ella lo presenció con sus propios ojos. Mientras más alto llegas, mientras más escalas, más enemigos acechan, esperando por una oportunidad. Si algún secreto debilidad sale a la luz, te desperezarán sin misericordia. Ella hizo la vista gorda, para proteger todo lo que hubiera construido, para evitar que sus preciosas actividades otaku fueran menospreciadas. Ella cerró la puerta, y lo escondió bien. Quizás el gran apoyo que le brindaba a Rami no era solo por amistad, sino también por la culpa que sintió ese día. Pero ahora, el secreto que tanto había guardado, está por ser revelado. La chica le pregunta si ese libro es, respondiéndole Yerim que sobre eso, pero alguien les dice que es suficiente, diciéndoles que preferiría que desistieran de tocar más sus pertenencias. Y le dice a Yerim que le gustaría que le regresara el libro que ha confiscado. Yerim sorprendida, le responde que puede tenerlo. Yang-su retirándole el libro, les dice que entiendan, humanas, esa escritura secreta debe mantenerse oculta. Yerim se pregunta qué pasa con él, porque está actuando como. Más bien,
Se pregunta si ese es Yang-su. Pero ¿por qué está hablando así? Un discurso antiguo y esa actitud, ¿realmente habla así en la vida real? De pronto, otra maestra le pregunta a Yang-su si puede ir un momento. Yang-su comenta que entonces, debe disculparse y retirarse. Mientras las chicas se preguntaban qué pasaba con él, vemos que Yerim solamente se queda impactada. Un tiempo después, Yerim le dice a Yang-su que la espera un momento. Yang-su dándose la vuelta le pregunta si quiere una audiencia con él de nuevo. Pero Yerim le pregunta por qué la ayudó. Le cuenta que esa no era su novela ligera. Ni siquiera había sido confiscada. Así que ¿por qué mintió sobre ello? Yang-su le responde que él igual estaba al tanto de la portada de disfraz que usaba. Si su medición no es adquirida, se disculpa. Pero Yerim le dice que no es eso, realmente la salvó. Pero la forma en la que habla, le pregunta si así habla normalmente. Respondiéndole Yang-su que lo disculpe. Ya ha sido reprendido por ello antes. No está acostumbrado a los honoríficos de los humanos. Yerim algo confundida le pregunta qué quiere decir. Si acaso él no es humano. Respondiéndole Yang-su que por supuesto. Él, el estimado y dragón, al que les han confiscado las verdades del mundo. Yerim le pregunta que si él dice que es de la antigua raza dragón. Mientras nos comenta que qué pasa con ese chico. Está tan metido en ello. Es lindo y divertido. Yang-su le explica que para comprender lo que dijo, también debe tener altas habilidades. De pronto, unos alumnos le preguntan a Yerim si tiene un momento. Yang-su retirándose comenta que entonces, es la despedida por ahora. Y Yerim le dice que si le puede preguntar una cosa. Preguntándole cómo puede tener tanta confianza respecto a quién es. Respondiéndole Yang-su que es simple. Firmemente creen en sí mismo. Como un verdadero Dragon King. Y Yerim sorprendida, y siendo rodeado por los estudiantes, le trata de decir a Yang-su que espere. Aún no le ha devuelto su libro. Comentándonos que ese es. En otra escena, Yerim le susurra a alguien que es por ahí. Yang-su, a quien se lo decían, le pregunta qué significa exactamente ese mensaje. Yerim explica que hay demasiado ojos husmeantes en lugares concurridos para una Itaku como ella. Pero ese lugar es uno de los 3 lugares más aislados que ha encontrado en los últimos días. Yang-su le comenta que en realidad estaba preguntando la razón por la que lo invocó. Respondiéndole Yerim que tomó su novela ligera, y no la ha terminado de leer aún. Yang-su comenta que ha cometido un error. Y dándose la vuelta le dice quiere recuperarlo. Está definitivamente en la bolsa de su clase. Pero Yerim deteniéndolo le dice que eso puede esperar. Si eso fuera todo, podría solo haberle pedido que lo trajera. Y le dice que parece una persona divertida. Así que estaba curiosa. De un clan dragón. Preguntándole si le puede decir más acerca de su conjunto. Respondiéndole Yang-su algo irritado que eso no es un conjunto. Yerim, cambiando de tema le dice que puede hablarle de manera casual. Rami y Kanglin ya han dejado la formalidad. Yang-su comenta que así que ella es la aliada confiable que mencionó. Sin embargo, aunque está bien con eso, debido a las normas humanas actuales, si su edad es. Pero Yerim algo apenada dice que no puede ser. Tratando de preguntar sutilmente la edad de una dama. Diciéndole Yang-su que hizo una buena jugada. De ahora en adelante, hablará como suele hacerlo. Contándole Yerim que no tiene mucha diferencia de edad, pero aún así se refiere a ella como maestra. De hecho no es realmente una maestra. Y mientras Yang-su trataba de preguntarle a qué se refiere, Yerim llevándoselo le dice que la gente está pasando, así que irá más adentro. Y le pregunta cómo se ve su verdadera forma. Yang-su le responde que le había dicho que es del clan dragón. Pero Yerim le pregunta que si incluso si es un dragón, hay varios tipos. Como un dragón que escupe fuego, un dragón ígneo, o un malvado dragón negro. Está algo curiosa por su conjunto. Yang-su le dice que lo deje de llamar un conjunto. Es una realidad, y es un drake azul, no un dragón, un drake. Yerim confundida le pregunta cuál es la diferencia. Respondiéndole Yang-su que no es un conjunto, es una realidad. De pronto, un estudiante disculpándose les pide si pueden hablar bajo en la librería. Pero vemos cómo se hacen los Tantous perfectamente. Yerim comenta que además, vio el pin en su mochila el otro día. Preguntándole si fue ahí, al café colaboración que abrieron para celebrar. Respondiéndole Yang-su que no solo fue ahí, incluso faltó a la escuela por ello, porque comió demasiado y se enfermó del estómago. Diciéndole Yerim que entonces por eso no vino a la escuela. Tenía mucha curiosidad por eso. Y le cuenta que Witmith es su top favorito entre los otros juegos. Por eso igual está interesada en la precuela, Legend of Yongnam. Pero se preocupa porque significa que estaría cambiando entre 32 juegos móviles al día. Comentando Yang-su que realmente juega muchos juegos. Yerim
Le pregunta entonces qué opina. ¿Es Legend of Yongnam divertido y si vale la pena jugarlo? Respondiéndole Yang-su que es más que un juego. Mantiene un lugar importante en su corazón desde las series originales. Yerim le pregunta qué es eso. Si es algo como, lo conozco desde hace mucho tiempo que tú, una cosa así. Pero cree que es porque le gusta los dragones o debería decir Drakes. Respondiéndole Yang-su que lo opuesto. Gracias a Legend of Yongnam, pero al reflexionar le dice que no es nada. Yerim recibiendo una notificación comenta que es hora de recargar su casa automática. Y le pregunta si quiere que sean amigos, pidiéndole su ID. Respondiéndole Yang-su que se lo enviará por mensaje ahora mismo. Ya al intercambiar información, Yerim comenta que estaría bien hacer eso una próxima vez. Yang-su le pregunta a qué se refiere. Respondiéndole Yerim que ese tipo de plática. Contándole que es la primera vez que comparte eso con alguien. Como fue divertido, está bien reunirse así. Respondiéndole Yang-su que por supuesto, estará encantado de hacerle compañía. Yerim sonrojada comenta cuando lo dice y sí ahí, suena como que ya estuvieran, y le dice que pare. Ella es una maestra y él un alumno. Diciéndole Yang-su que está pensando. Él no se refería a ese sentido. En otra escena, Yang-su recibe un mensaje de Yerim preguntándole si está ocupado y qué hace. Yang-su le responde que qué quieres decir con que qué está haciendo. Ya que es horario de clases. ¿Y por qué lo llama Sinyoung? Yerim le responde que ya que la llama maestra sin honoríficos, quería que también debería llamarlo por las primeras dos sílabas de su nombre. Preguntándole si no suena poderoso. Yang-su le cuenta que su nombre en español es Dios, Drake, azul. Respondiéndole Yerim que es muy fácil entender. Y asumió que estaría holgazaneando en la clase de educación física. Yang-su suspirando le dice que debido al gran calor están teniendo la clase dentro del aula. El maestro de educación física comenta que puede no estar familiarizado con el cricket, pero en Inglaterra, está categorizado entre los top 3 deportes, a eso se refiere. Deben de recordar eso. Es mejor probarlo antes de... Pero Daji interrumpiendo su charla le pregunta si eso no se refiere solo al centro de Inglaterra. Le cuenta que cuando estaba estudiando en Inglaterra, un amigo transferido de Escocia le dijo que nunca había jugado cricket ni una sola vez. Eun-young comenta que el vago criterio de top 3 deportes es problemático, en su opinión puede variar bastante dependiendo de la edad y la región. Ya sea que lo vea como un deporte común profesional. Especialmente porque son una unión, es más es el caso. Y el prota riéndose en sus adentros nos comenta que realmente le está complicando la vida al maestro. Y volviendo con Yang-su, este le dice a Yerim que porque asume que holgazanea en la clase de todas formas. Respondiéndole esta que ya que es un otaku, quizás tenga una enfermedad que lo mataría si se expone al sol. Diciéndole Yang-su que no es Drácula, es un drake. Y le pregunta si ella no está a mitad de una clase. Respondiéndole Yerim que sí. Está dando una clase ahora mismo. Les dio problemas para que resuelva mientras está en su teléfono. Diciéndole Yang-su que es demasiado atrevida. Yerim le cuenta que está acostumbrada a hacer las cosas secretamente. Simplemente recordó algo importante que había olvidado antes. Y le dice que tengan su primera cita la próxima semana. Sorprendiendo a Yang-su por tremenda indirecta. Yerim, rápidamente le dice que se equivocó. Quiso decir que vayan a la ciudad animada de Seúl la próxima semana. Respondiéndole este que ninguna letra se parece, preguntándole que como que se equivocó. Mientras el prota le susurra si no está bastante apegado a su teléfono. Yang-su, volviendo al tema le pregunta por qué hay. Respondiéndole Yerim que nunca ha ido. Así que pensó que deberían ir con él esa vez. Pero además, una competición a la que definitivamente debe asistir tendrá lugar ahí. Mientras Yang-su nos comenta que ya ve. En efecto ese es el tiempo. Y por fin, alguien interrumpe tanto relleno. En otra escena, Yerim le dice a Yang-su que no se deprima mucho por ser atrapado. Mientras más lo haga, se volverá mejor en esconder el celular. Respondiéndole Yang-su que no está deprimido ni es su meta mejorar en eso. Preguntándole cómo rayos se volvió una maestra. Yerim le responde que no es realmente una maestra. Y le explica que para monitorear a Kanglim, no. La verdad es, que es una hacker, y debido a varias circunstancias, bueno, esto y aquello. Comentándole Yang-su que eso es ridículo. Suena como cosas de un manga. Diciéndole Yerim que quién es él para decirlo. Yang-su comenta que en ese caso ocupa el lugar de llamarla maestra, debería llamar maestran. Diciéndole Yerim que eso suena súper raro. Solo debe llamarla Yerim. Le gusta hacer llamada así, así que llámala así. Y ella solo lo llamará Yongsu. Este le responde si es realmente lo que quiere, supone que está bien.
Pero acerca de la competición a la que dijo que quería unirse, le pregunta si es acaso la competición de cosplay de Witchmith, respondiéndole Yerim que así es. Y le muestra el cartel del tercer aniversario de la competición de cosplay de Witchmith, y le dice que hay una varita tamaño real de Mari-chan, preguntándole si no es realmente genial. Incluso tiene los detalles de las texturas en la agarradera y la función de la voz de la chica mágica al usarla. Es una locura y demasiado linda. Preguntándole si no es cierto. Respondiéndole Yang-su que sí. Como va al mundo animado de Seúl bastante seguido, ser de guía no será un problema. Yerim comenta si él y ella entrarán al concurso como un equipo de dos. Mientras Yang-su se quedaba algo confundido, Yerim le explica que el premio es de la categoría de parejas. Así que él y ella tendrán que hacer un cosplay juntos y participar juntos. Yang-su le pregunta que qué clase de tontería es esa, ya que nunca ha intentado hacer cosplay, diciéndole Yerim que ella tampoco. Además, él ya lo está haciendo. Solo debe de cambiar su ropa y está listo. Diciéndole Yang-su que como se atreve a insultar el cosplay, no insultarlo a él. Y algo apenado comenta que una categoría de pareja en eso, pero Yerim le pregunta por qué. ¿Qué será? Porque quizás él ya tiene una novia. Y le cuenta que es algo pesada respecto a los hombres. Más que si alguien es alto, guapo o fornido. Prefiere un hombre con el que realmente pueda hablar. Y entusiasmada comenta que empezarán con los disfraces. Preguntándole Yang-su si empezará por ahí. Yerim comenta que no pueden usar uno ya hechos. Pero, ya que es una competición, le pregunta si no deberían hacerlo ellos mismos para ganar. Pero entonces, deberían comprar una máquina de coser y otras cosas. Creía que no tendría que participar y no se preparó para nada. Pero Yang-su le dice que no tiene que preocuparse por eso. Si es acerca de cosplay, tiene la mayoría de cosas que necesitan en casa. Es por eso que, le pregunta por qué no viene a su casa. Mientras Yerim nos comenta que si él no había dicho que nunca había hecho cosplay antes. Así que por qué, y sorprendida por lo que había dicho, sonrojada nos comenta que si acaso había dicho en su casa. Al día siguiente, Yang-su le escribe a Yerim que no es la próxima semana, empezarán desde hoy. Y pasando con Yerim, esta nos comenta si es en serio, preguntándose qué significa eso. Sintió una gran conexión con Yang-su, pero aún así, solo unos días después de conocerse ya la invitó a su casa. Se pregunta si estará bien ir tan rápido. ¿Y qué hay de lo de ir hoy también de repente? Cuando termine de trabajar, ya será de noche. Entonces él quiere que ella vaya de noche y no de día. Un tiempo después, Yang-su comenta que no hay opción. La fecha límite de Toon World está a la vuelta de la esquina. Lo ha calculado y si no empiezan ahora será muy tarde. Y le pregunta quién en el mundo empieza a prepararse solo 2 semanas antes de la fecha límite. Ya sea cosplay o doujinshi, es de sentido común prepararse al menos 3 meses antes. Habiéndose estado participar, perder no es una opción para él. No pueden perder ni un solo día, así que empezará a venir desde hoy, es una orden. Mientras Yerim nos comenta que ella es la que está siendo presionada. Pero se pregunta si esa repentina invitación está realmente bien. ¿Y qué hay del permiso de sus padres? En otra escena, en la casa de Yang-su, Yerim nos comenta que ella realmente vino. Antes de que se diera cuenta, sus piernas la trajeron ahí. Compró un regalo rápidamente en que están apurada. Pero, debería haberse ido a casa primero por si acaso. Se fue de casa sin saber que vendría. No es como si su ropa interior estuviera mal emparejada. Y avergonzada se pregunta qué está pensando en ese momento. Debe pensar como si fuera una visita normal a casa de un amigo. Cierto, es mejor si es de noche. Su familia probablemente esté también. Incluso si es un mundo diferente detrás de la puerta. Pero aún así, pero sorprendida, le pregunta si sus padres no están en casa. Yang-su le cuenta que olvidó decírselo por completo. Y le pregunta si sus profetas no se lo mencionaron. Cuando estaban planeando el viaje antes de las vacaciones, todos vinieron al menos una vez. Respondiéndole Yerim que no escuchó detalles tan personales. Solo que vivía en una casa elegante o algo así. Yang-su le cuenta que sus padres han estado lejos de casa por muchísimo tiempo. Ellos probablemente no regresen hasta que el evento del Toon World ya haya acabado. Y Yerim nos comenta que ella debería haber ido a su casa primero. Yang-su comenta que preparará unas bebidas para eso. Y le pregunta si quiere echar un vistazo a su habitación mientras tanto. Y orgulloso le cuenta que ella quizás aprecie su verdadero valor. En otra escena, Yerim fascinada comenta que es increíble, preguntando si tiene todo eso en casa. La figura de edición especial modo de ataque del panorama de batalla de conmemoración del 5º aniversario de Mary-chan, preguntando cómo mantiene esa pose tan linda. Es criminalmente adorable.
y le pregunta si ese es el post edición limitada de la película original, y cómo consiguió algo tan invaluable en su país. Respondiéndole Yang-soo que voló a buscarlo él mismo. Pero en efecto, parece ser una coleccionista con ojos para esas cosas. Respondiéndole Yerim que por supuesto, desempolvar sus figuras es como empieza su día. Siempre ha estado curiosa acerca de los cuartos de otros otakus, pero al parecer son iguales. Y le pregunta dónde están sus mangas y novelas ligeras. Está curiosa acerca de lo que lee. Respondiéndole Yang-soo que si es acerca de eso de ahí es todo lo que tiene. Hoy en día, los compras solo como libros digitales. Después de una intensa batalla de 60 minutos, Yang-soo comenta que deberían parar y empezar a trabajar. La mesa de trabajo está puesta en el estudio de por ahí. Yerim nos comenta que parece ser que sus padres realmente no están en casa muy seguido. Hay señales de que vive solo por toda la casa. Y porque hay tantas habitaciones. Había polvo en la manija de la puerta de ahí. Y ese cuarto al final está limpio. Al parecer está cuidado de manera especial. Y le pregunta a Yang-soo qué hay en esa habitación. Y si puede echar un vistazo. Pero este le responde que no. Contándole que esa es la habitación de su hermana. Quedándose Yerim algo confundida. Un tiempo después, Yang-soo comenta que primero, hablarán de los personajes a los que harán cosplay. Yerim confundida comenta que creía que ya habían decidido eso. Decidieron ser Mari-chan y su hermano, el conde de los vampiros. Yang-soo le responde que sí, pero aún no han decidido qué disfraces hacer. Los disfraces básicos son comunes, así que hacerlo ellos mismos no tendrían sentido. Y no pueden apuntar a una calidad muy alta con el poco tiempo que queda. Además, deberían elegir algo que haya salido hace poco, pero que no esté disponible aún en la tienda. Que comparta la base con el diseño original para que pueda modificarlo. Y encontrando una imagen comenta que ese Mari-chan versión loli gótica, conde vampiro versión cazador. Yerim comenta que con esos trajes, pueden comprar lo básico. Y añadir detalles personalizados para crear trajes nuevos. Yang-soo le dice que sí. Ya los ha ordenado, así que se concentrarán en crear los accesorios. Comentando Yerim que es increíble. Y le pregunta si realmente esa es su primera vez haciendo cosplay. O quizás es un hobby secreto. Yang-soo le cuenta que un tiempo atrás, veía a su hermana haciéndolo muy seguido. Todas las máquinas de coser y demás cosas son de su hermana. Pero como sea. Y le pregunta qué tal van las cosas de su parte. Respondiéndole Yerim que en esos días ese campo también ha sido digitalizado. Buscó qué programa utilizar. Y obtuvo pruebas para la fabricación también. Yang-soo le pregunta que por qué no puede aceptar libros digitales entonces. Pero Yerim le pregunta si está listo para el segundo round. Y aquí un poco de relleno. En otra escena, el prota nos comenta que está mucho más tranquilo de lo que esperaba. Creía que Yerim ejercería más presión con su red de vigilancia. Más que nada, si no ha habido noticias por más de una semana, significa que ya pasaron el evento, donde Yerim sale del closet como otaku. Que no haya noticias, son buenas noticias supone. Y pasando con las chicas, Shirin le dice a Rami que se ve bastante feliz últimamente, preguntándole si hay alguna razón especial para ello. Rami le responde que no. Simplemente, se siente feliz. Volviendo con Yang-soo y Yerim, este agotado comenta que nunca más hará una tan apurada de que último minuto. Comentando Yerim que si tuviera que hacerlo 2 veces, en serio que se partiría. Pero aún así, de alguna manera lograron terminar a tiempo. Preguntándole si la calidad no está mal. Respondiéndole Yang-soo que sí. Entonces simplemente debe ponerse eso ahora mismo. Yerim nerviosa le pregunta si realmente tiene que ponérselo ahora mismo. Respondiéndole Yang-soo que por supuesto. Preguntándole que cuál sería el punto si no lo usara. Por eso fue que lo hicieron. Yerim le responde que eso es verdad. Solo que estaba un poco nerviosa. Comentando Yang-soo que también se disfrazará con su cosplay, así que puede usar la habitación que se encuentra de ese lado. Pasando con Yerim, vemos un recuerdo donde sus padres le decían que últimamente ha estado feliz. Preguntándole si le ha pasado algo bueno. Preguntándole Yerim si en serio luce así. Sus padres le dicen que mientras ella esté feliz, eso es todo lo que importa para ellos. Yerim nos comenta que es cierto, últimamente lo está pasando bien. Consiguió su primer amigo otaku. Hacer cosplay y asistir a Toon World era solo un sueño antes, pero siempre sigue sintiendo culpa por el tiempo. Y todavía se siente mal por Rami. Ella realmente su amiga más querida y preciada.
y aún así, ni siquiera puede contarle honestamente sobre lo único que ama. Se pregunta si fue un error ser una otaku desde el principio. Para alguien como ella ser cosplay de Meri-chan. Un tiempo después, Yerim comenta que está lista. Y pasando a la habitación, vemos que Yang-su metido en el personaje comenta que aparece en su trono llameante. Yerim sorprendida se pregunta qué es eso. Si acaso el conde realmente apareció, lanzando el escenario de Chunibyo, o más bien aprovechándolo. Se siente como si el poder de la oscuridad estuviera emergiendo de verdad. Es como si el conde hubiera cobrado vida. Con esa atmósfera, incluso ella puede hacerlo. Y siguiéndole la corriente comenta que muy bien. El beso del contrato. Yang-su, arrodillándose ante ella, le dice que irán a su mundo, bailando ante la luz de la luna. Pero esta es la realidad, que no pueden esperar más de un otaku y una otaku. Pero bueno, hacen bonita pareja. Volviendo a la historia, Yang-su comenta que entonces se encontrarán a las 10 am del sábado. Respondiéndole Yerim que sí, tiene que salir temprano para llegar allí cómodamente. Pero tiene una cosa en la escuela el sábado por la mañana. Preguntándole si puede venir a la escuela. Y luego pueden ir directamente después. Respondiéndole Yang-su que no importa. Preguntándole si está segura de que está bien si alguien los ve juntos. Respondiéndole Yerim que no importa. Pero dándose cuenta se pregunta cómo no pensó en eso. Si ganan un premio en la competencia, sus fotos serán tomadas. Y si gente que los conocen como la gente de la escuela los ven, entonces, se pregunta si no se verá forzada a dejar de ser una otaku. Yang-su le comenta que efectivamente eso podría pasar. Y le pregunta qué quiere hacer, si se quiere rendir en este momento. Yerim le dice que ya llegaron hasta ahí, comentando Yang-su que está bien para él. Su intención de unirse al concurso era ayudarla, y ya se divirtió solo haciendo el cosplay. Si desea renunciar, respetará su decisión. Yerim, algo pensativa, le dice que es estúpido, siendo todo secreto y avergonzado por algo que le gusta. Tal vez, podría ser hora de un cambio. Pero Yang-su le dice que si lo que quería que dijera era revelarlo con confianza, para empujar a anunciarlo, entonces se disculpa. Pero no puede decir eso. Ella lo sabe muy bien. Esperar la comprensión de todos es demasiado idealista. Los hobbies no populares a menudo son rechazados por los demás, y no sabe cómo podría afectar negativamente su trabajo y vida personal en el futuro. Si lo único que tendrá al revelar su hobby es sentirse aliviada, nunca lo recomendaría. Pero en lugar de eso, puede aconsejar lo contrario. No revelarlo con confianza, sino ocultarlo con confianza. Después de todo, fue su decisión. Debe estar orgullosa. Preguntándole qué hay de malo en ser una otaku. Y disculpándose comenta que puede que haya hablado demasiado. Respondiéndole Yerim que no. Está bien ocultarlo con confianza. Nunca pensó en eso de esa manera. Le ayudó a darse cuenta de lo que necesita hacer ahora. Y le pregunta si podría ayudarla a ajustar un poco el cosplay. Pasando al día de la competencia de cosplay de Tunwall. Yang-su comenta que puede cambiarse en el baño justo a la tercera entrada. Simplemente sigue a la multitud y llegará allí. Y por cierto, no parece estar tan nerviosa como pensó que estaría. Respondiéndole Yerim que sí. En realidad está confiada de estar frente a la gente. Y no estás sola, así que pase lo disfrutará. Yang-su le responde que eso es bueno, pero al fijar su vista al baúl del auto se queda algo extrañado. Y le pregunta a Yerim si no había metido el cosplay en la bolsa de compras de Nike. Respondiéndole Yerim que es cierto. Tomó esa bolsa de compras porque era la más grande. Y le pregunta si hay algún problema. Pero al ver el maletero, pregunta dónde se fueron sus cosplay. Yang-su le pregunta si acaso tomó la bolsa equivocada. Respondiéndole esta que no. Además no tiene equipo de campamento como ese. Revisó todo correctamente cuando salió de casa. Y volvió a revisar antes de salir de la escuela. Pero recordando algo se pregunta si podría ser. Y volviendo un tiempo atrás, vemos que una chica le comenta a Yerim que tiene muchas cosas en el baúl. Respondiéndole esta que sí. Preguntándole si se dirige a su casa. La chica le responde que no. Su esposo y ella se van de campamento en ese fin de semana. Le cuenta que hay un bonito campamento de baño en el parque en la provincia de Gangwon. Y vemos que en ese momento fue cuando se intercambiaron las bolsas. Volviendo con Yerim, esta comenta que parece que apagó su teléfono. Deben estar planeando sumergirse en la naturaleza todo el fin de semana. Yang-su le pregunta que si de por casualidad escucho a dónde irían. Respondiéndole Yerim que mencionaron que pararían en el mercado primero. Contándole que van a comprar comestibles para el viaje en el mercado que está delante. Y Yang-su le dice que entonces deben apurarse a perseguirlos. Aún no es demasiado tarde. Y arrancando el coche, Yerim comenta que el mercado es enorme.
preguntando cómo lo encontrarán. Preguntándole Yang-su si no era una especie de hacker que el mágica. Y si no puede hackear el sistema de seguridad o algo así y encontrarlos de esa manera. Pero Yerim le responde que eso es imposible. Preguntándole cómo puede hackear desde fuera si no hay internet. Yang-su le pregunta que si quiere decir que toda esa cantidad de animes eran una mentira. Diciéndole Yerim si puede dejar ese tema de lado por un momento. Yang-su le dice que no es un tema, es la realidad. Y llegando a su destino, Yang-su comenta que empezar a buscar primero. Solo debe estacionarse y seguirlo después. Yerim le pregunta si realmente va a correr por ahí buscándolos así. ¿Y por qué llega tan lejos? Respondiéndole Yang-su que por supuesto. Sería una pena renunciar después de toda la preparación. Para decir la verdad, él quiere subir al escenario con ella. Retirándose rápidamente. Y Yerim, sacando un dron, comenta que con él expresándolo así, no debe subestimar el poder de una hacker mágica. Pasando con Yang-su, este nos comenta que la comida de Kaarpin tiende a ser carne y verduras como una tendencia general. Pero solo con eso, es difícil reducir la búsqueda. Y al recibir una llamada de Yerim, le dice que ha comenzado a buscar desde la entrada occidental. Pero Yerim le dice que ya ha hackeado eso. Está buscando la pantalla en ese momento. Yang-su le pregunta si no acaba de decir que las cámaras de seguridad no se pueden hackear. Respondiéndole Yerim que sí. Las cámaras de seguridad instaladas por instituciones públicas son imposibles, pero las cámaras privadas instaladas por comerciantes son diferentes. La mayoría están conectadas a Wi-Fi y tiene modelos de seguridad débiles. Está usando la pantalla a través del dron para una búsqueda rápida. Y al encontrarlos, le dice que se dirigieron hacia el estacionamiento público hace 3 minutos. A juzgar por la cantidad de cosas que tienen, parece que han terminado de comprar. Tienen que apurarse, diciéndole que lo guiará por un atajo con el dron. Un tiempo después, Yang-su comenta que parece que casi está por allí. Y le pregunta por dónde debería de ir. Pero Yerim comenta que la batería de su teléfono se ha acabado. Contándonos que estaba dirigiendo el dron a través de él, poniéndolo a carga rápidamente. Y del otro lado, Yang-su nos comenta que algo parece haber sucedido, pero no hay tiempo para esperar. Si no va ahora mismo, podrían perderlos. Incluso si hace una suposición, es una probabilidad del 50-50. Pero está bien. Tiene la protección del dios dragón. Y volviendo a sonar su teléfono, comenta que parece que Yerim también está bendecido con el apoyo de un amigo. Un tiempo después, Yang-su encontrando a la chica le dice que espere un minuto. Y tratando de recuperar el aliento, nos comenta que antes no se quedaba sin aliento tan fácilmente. Preguntándose cuándo se volvió tan mala su resistencia. El tipo confundido con una actitud arrogante le pregunta que por qué de repente, pero al ver la actitud hostil de Yang-su, de un momento a otro se calma. Y la chica al reconocerlo le pregunta si no es de la clase 1. Y al fin le damos fin a esta persecución. Y volviendo al concurso, un presentador anuncia que eso es, Mary-chan en versión gótica Lolita. Incluso la máscara de infiltración de la iglesia oscura. La audiencia comenta que esas personas realmente lo hicieron. El cosplay del mito de la bruja. Y pasando con nuestros protagonistas, nos cuentan que el traje de Mary-chan se actualizó junto con la misión principal. Y volviendo un tiempo atrás, Yang-su comenta que su máscara es un accesorio que aparece en esa misión. Debido a eso, la gente está especulando que la próxima historia se centrará en Mary-chan. Le permiten ocultar su rostro, y también atrae a los jugadores, diciéndole a Yerim que es una excelente idea. Y volviendo al presente, Yerim nos comenta que es bastante impresionante. Ahora hará lo mejor que pueda. Y lo ocultará con orgullo, dándole el fin al panel del concurso. En otra escena, Yang-su ensartado le pregunta si le dijo que es otaku, y si no quería hacer todo lo posible para ocultarlo. Respondiéndole Yerim que va a hacer eso con otras personas. Dado que un lado está claro, el otro también se concluye, por así decirlo. Y solo Rami fue una excepción. Pero eso no es lo importante, porque Rami ya lo sabía. Yang-su comenta que supone que sería difícil no darse cuenta, preguntándole Yerim si de verdad era tan obvio. Pero de todos modos, decidieron ir a ver una película de anime juntos. Yang-su le comenta que eso es genial, diciéndole Yerim que sí, pero sabe que esa vez hay algunas ventajas de verla varias veces, así que tal vez la vea varias veces. Y sonrojada le pregunta que si está interesado, le pregunta qué tal si van juntos. Yang-su apenado le responde que si es con ella, en cualquier momento, siempre estará dispuesto, alegrando a Yerim por su respuesta. En otra escena, Yerim se pregunta por qué siente que está olvidando algo, y dándose cuenta nos comenta que es Kanglim. Olvidó por completo mantener un ojo en él, pero ahora que lo piensa, su mejor amigo es Yang-su.
Tal vez no haya necesidad de preocuparse demasiado. Pero entonces ya no hay razón para infiltrarse encubierto como profesora. De pronto unos alumnos le dicen a Yerim que saben que es un poco raro decir eso de repente. Y le piden que no se acerque demasiado a ese chico de la clase 1. Le cuenta que hay un rumor de que causó muchos problemas en la escuela secundaria. Yerim nos comenta que quizás está hablando de esa historia sobre Kanglin de la escuela secundaria Taiwán. Rami se lo contó. No investigó más porque ella dijo que no era necesario. De pronto el chico comenta que Kanglin también tiene una historia de causar un incidente en Taiwán. Respondiendo la chica que es verdad, Yerim confundida le pregunta si no estaban hablando de Kanglin justo ahora. Respondiéndole la chica que no es sobre Kanglin. Y el chico con una expresión sombría le dice que es sobre Yang-su, contándole que hay una historia sobre él siendo transferido a la fuerza desde otra área. No es muy conocido ahí, pero es un verdadero alborotador. Y moviéndonos de escena, nos dejan con este fragmento. Volviendo a la escuela, el prota le pregunta a Yang-su que así que ambos participaron en eso, diciéndole que debió ser divertido. Yang-su le responde que de hecho, su leal servidor. Pero el prota interrumpiéndolo le pregunta por qué parece tan feliz al respecto, contándole que solo no puede evitar sentirse orgulloso y satisfecho. Eso es todo. Y nos comenta que resultó ser algo bueno que ella viniera como profesora después de todo. Ella era un personaje favorito de la novela. Y comenta que es una lástima que no pueda tomar una siesta durante la 5ª hora de matemáticas. Pero de pronto Yang-su se ensarta. Y le dice al prota, que le diga al profesor que se irá temprano. El prota confundido le pregunta qué pasa. Y por qué de repente, y dándose cuenta le dice que no puede ser. Yang-su desesperado le dice que se apure y venga. Correrá hacia la puerta principal. Llamará un taxi para él mientras corre, dejando a todos nuestros protagonistas confundidos. Y un mini panel de la maestra explicando que Yerim acaba de renunciar. En otra escena, el prota les explica que es natural que lo pregunten, pero no está seguro. Ni siquiera sabe si es un lugar para hablar al respecto. Daji le pregunta de qué trata realmente eso. Si fue algo lo suficientemente serio como para estar tan preocupado. Y Sirin le pregunta a Jung si ella tampoco sabe del tema. Respondiéndole esta que el secreto de Yang-su, debería llamarlo así. Sabía que había algo que no quería hablar, pero eso es todo lo que sabe. Pero, Kanglin ha conocido a Yang-su antes de incluso conocerla. Yerim le pide al prota que le cuente ya que quiere saber qué está pasando. Si hay alguna manera en la que pueda ayudar, está dispuesta a hacer todo lo posible. Eundeon le dice al prota que tal vez es hora de contar, comentando Rami que parece que Chunja sabe algo. Y Miya comenta que ahora que lo piensa, les pregunta si no fue cuando estaban planeando el viaje. Ellos dos hablaban de algo. Eundeon le responde que sí, pero no puede ayudar. A veces pregúntale a la persona directamente puede ser más doloroso. Y el prota ya resignado les cuenta que Yang-su fue al hospital, para ver a su hermana hospitalizada. Y pasando con Yang-su, aquí nos empiezan a contar la historia de su pasado. En una oficina, Yang-su le pregunta al médico qué tipo de enfermedad es esa. El médico le explica que es una forma de síndrome de Klein-Levin, también conocido como síndrome de la Bella Durmiente. Es una condición inflexible, donde se experimenta somnolencia excesiva y patrones de sueños erráticos, pero todo lo que puede decir es que por ahora se atribuye al trauma post-accidente. Especialmente en el caso de Shinsua, los síntomas han sido graves, así que es difícil decir cuál podría ser el pronóstico. Es un caso extremadamente raro a nivel mundial, y en el peor de los casos, podría dormir por meses, o incluso años sin parar. Yang-su enfadado le pregunta si está llamando a eso una simple condición. El médico le dice que la carga financiera es una cosa, pero necesitará mucho el cuidado de su familia, diciéndole que debería traer a sus padres y discutirlo. Yang-su le dice que no se preocupe por el dinero, y esas personas de todos modos no vendrán. Cambiando de escena, Yang-su les pregunta a sus padres si realmente no vendrán. Y vemos que del otro lado simplemente le dan excusas. Yang-su enfadado les dice que ella es su hija, preguntándoles si se hacen llamar ellos mismos padres. Si vuelve a quedarse dormida, quién sabe cuándo despertará. Pero su madre le pregunta si está pasando por la pubertad, y cómo puede elevar su voz a su madre así. Y su padre le dice que ellos tienen que ir a América. Y le cuenta que Broadway está reviviendo ese famoso musical. Quién sabe cuándo volverá a ver a ese elenco. Fue tan difícil conseguir asientos en primera fila. Y además, le pregunta si sabe cuánto cuesta quedarse en ese hospital por un día. ¿Y qué pasa con el alquiler del apartamento en la torre donde se aloja? Hoy en día los niños sueñan con nacer de padres adinerados. Entonces, le pregunta si no han cumplido ya con su papel como padres.
Y su madre dice a su esposo que escuchándolo, tiene toda la razón. Y le dice a Yang-su que si necesita algo, hable con el secretario Choi. Es posible que no estén en contacto a menudo una vez que esté en los Estados Unidos. Pero antes de que terminen de hablar, Yang-su rompe su teléfono. Volviendo al presente, vemos la presencia de una chica. Y esta dándose la vuelta, procede a llamar a su hermano. Y este impactado, rápidamente le da un abrazo, dándole la bienvenida. Su hermana le responde que es agradable verlo. Y le pregunta si es la primera vez que se ven en ese año. Yang-su le pregunta cómo se sintió, si tuvo algún malestar. Su hermana le responde que está bien. El médico dijo que la revisará mañana. Debería estar bien por un tiempo, como antes. Pero más importante, le pregunta cómo ha estado. Respondiéndole Yang-su que por supuesto, sin problemas. Últimamente ha aumentado la fama de leyenda de Yongnam participando en eventos. Respondiéndole su hermana que eso es bueno. Preguntándole si todavía está interesado en leyenda de Yongnam. Yang-su le responde que por supuesto. Incluso lanzaron un juego para móviles recientemente. Y su hermana entusiasmada le pregunta si realmente tienen un juego móvil. Yang-su le dice que absolutamente. No necesita palabras, solo experimentarlo ella misma. Gracias a Mito de Brujas, es bastante popular. Le cuenta que recientemente fue a Tunwol para un concurso de cosplay, y había bastantes personas disfrazadas de leyendas de Yongnam. Su hermana sorprendida le pregunta si participó solo, o con Kanglim. Respondiéndole Yang-su que no. No con su sirviente, sino con alguien llamada Ban Yerim. Pero para cambiar de tema le dice que lo dejarán así y continuarán. Pero su hermana sorprendida le pregunta cómo es posible. Si acaso podría ser que ella sea su novia. Yang-su evadiendo su pregunta le dice que más importante, ha creado una nueva cuenta, pidiéndole que lo pruebe. Pero su hermana, le dice que aunque le guste leyenda de Yongnam, prefiere escuchar su historia. Especialmente ahora, ya que no tiene mucho tiempo. Si vuelve a dormirse, no sabe cuándo volverá a despertar. Pero Yang-su sosteniendo su mano le dice que no diga esas cosas. Definitivamente se recuperará. Debe creer firmemente en eso. Su hermana dando las gracias le dice que entonces, excepto por la gacha, intentará jugar un poco. Yang-su le pregunta que cómo puede excluir el gacha de un juego para móviles. Además, el dinero es algo en lo que lamentablemente tiene que gastar. Su hermana le pregunta si él sigue odiando a sus padres. Respondiéndole Yang-su que odiarlos toda una vida no sería suficiente. Ciertamente, soñó con un gran plan de venganza. Y nos comenta que sí. Nunca podrá perdonar a esas personas. Después de todo, la razón por la que terminó así es porque abandonaron incluso a su hija hospitalizada. Nunca cumplieron el papel de padres antes de eso tampoco. Desde que se inscribieron en una escuela primaria privada, su hermana y él han tenido 2 fiestas de cumpleaños lujosas cada año. Todo era abundante y lujoso en esas fiestas. Pero, sus padres, nunca una sola vez, se unieron a ellos allí. Se dio cuenta de que todo era mentira en 4º grado de la escuela primaria. Esas personas solo se preocupaban por ellos mismos. Pensaba que su papel como padres terminaba solo con proporcionar dinero. Al no haber recibido amor, no aprendió a amar, y vivía como si todo el mundo fuera su enemigo. Sua había sido frágil incluso antes del accidente. Mayormente se quedaba en casa, leyendo cómics o con sus amigos. Sua, que aprendió sobre el amor de esos cómics, era más madura que él. Pensándolo bien, tal vez por eso sugirió eso. Pasando con su hermana, esta le pregunta si tiene planes para Halloween. Respondiéndole Yang-su que no realmente. Sua comenta que estaba pensando en tener una pequeña fiesta en casa con sus padres. Preparará y hará los disfraces ella misma. Y le pregunta qué tal si todos, pero Yang-su le dice que se detenga, asustando a su hermana por su tono. Yang-su le dice que ellos no vendrán. Ella lo sabe bien. Tener esperanza solo la hará sufrir más. Simplemente debe rendirse. Pero su hermana disculpándose le dice que no renunciará. Aún sigue creyendo. Aunque parezca difícil, si lo deseas desesperadamente, puede hacerse realidad. Y nos siguen contando que así, Sua debe haber seguido creyendo hasta el final. Por eso, terminó en ese accidente. Pasando con Yang-su, este recibiendo una llamada, la otra parte alterada le dice que la joven señorita Sua, y nos siguen contando que parece que Sua estaba decidida a preparar la fiesta. Una niña que ha sido frágil y apenas salía afuera, insistió en salir de compras, solo para terminar en un accidente. Un médico le dice a Yang-su que han superado la fase crítica, pero espera una hospitalización a largo plazo. Yang-su volviendo a su casa, que ahora se encontraba vacía, encuentra una carta de su hermana dándole las gracias. Gracias a él, hoy se ha convertido en su mejor día.
Espera que puedan volver a disfrutar juntos de momentos como ese muy pronto. Cree verdaderamente que si desea lo suficiente, cualquier cosa puede hacerse realidad. Así que, alguna vez se recupera de salud, pero Yang-su nos pregunta que cómo puede ser este mundo tan injusto. ¿Por qué Sua tiene que sufrir en lugar de esas personas? Y justamente por eso, debería haber tomado la mano de Sua más que nunca. No a partir de ahora lo hará. Y volviendo con Sua, esta le cuenta a su hermano que el médico se lo había explicado. Es una condición rara incluso entre los diferentes síndromes. Y disculpándose le pregunta si debe ser difícil, ya que sus padres aman viajar. Deseaba poder recuperarse para que pudieran ir juntos. De esa manera, su familia podría volverse más unida. Realmente, deseaba eso. Pero debe ser difícil. Eso ya lo sabía. Deseaba que algo se haga realidad. Pero todo eso solo sucede en los cómics. Y Yang-su susurrando comenta que no es solo una mentira de los cómics. Y nos siguen contando que mientras se preparaba para el ingreso de Sua al hospital, lo encontró. El cómic que Sua dijo que más amaba. Leyenda de Yongnam. Aunque parecía un poco anticuado y cliché en partes, una ambientación llamó su atención. La línea de sangre del clan del dragón alberga un poder especial que hace que los deseos se hagan realidad. Se trata de utilizarlo para ayudar amablemente a las personas, sanar enfermedades, y tratar de lograr la paz mundial, que parece imposible. Era una historia conmovedora. Por eso Sua siempre solía decir eso. Si desea y desea con todo su corazón, se hará realidad. Mientras Sua se quedaba sorprendida, Yang-su le comenta que no son solo palabras vacías. Hay una razón para ello. Si ha llegado a dudar, entonces esta vez, se lo dirá. Y lo demostrará. El mundo en el que creían es una mentira ni una ilusión. Porque en realidad es, en la realidad, un miembro del clan del dragón. Sua con una cálida sonrisa le da las gracias. Para tiempo después, quedarse profundamente dormida. Y Yang-su, entre grisas, le dice a su hermana que no tiene que temer. Él no es otro que el descendiente del dios dragón. Y nos siguen contando que todo comenzó ese día. Acabo de empezar a reír a carcajadas. Y aquí unas imágenes para reflexionar. Un tiempo después, Sua le pide a Yerim que cuide a su hermano. Yerim algo sonrojada le pregunta que a qué se refiere. Respondiéndole Sua que es porque podría no haber otra oportunidad más tarde. Le cuenta que hace mucho tiempo que no ve a su hermano tan feliz. Y si su intuición no está equivocada, ella también lo está. Yerim algo alterada, y sincerándose, le dice que sí. A ella le gusta Yang-su. Sua le dice que eso es genial, preguntándole si debería darle a su hermano una pequeña pista. Respondiéndole Yerim sonrojada que no es necesario. Sua le dice que quizás algún día sea posible para ella liberar a su hermano de su venganza, algo que ella no pudo hacer. Yerim, sorprendida, le cuenta honestamente, solo escuchándolo, no entiende del todo. Se siente un poco incómodo interviniendo en asuntos familiares. Pero por lo que ha visto, a sus padres son un poco, demasiado. Puede entender un poco lo que Yang-su está diciendo. Sua le dice que no tiene que ser tan cauteloso. Y ella también cree en eso. Y vemos que le cuenta algo que actualmente no sabemos qué es. Un tiempo después, Yang-su recibiendo un mensaje, vemos que se trataba de la hipócrita de su madre, diciéndole que hace mucho tiempo que no se ven. Y le cuenta que él y su padre volverán pronto a Corea. En otra escena, Rami comenta que escuchó a través de Yerim sobre por qué Yang-su empezó a actuar como si estuviera Chunibyo. Y le pregunta al prota si sabía al respecto. Si es así, le podría haber dado una pista. Siempre ha odiado un poco esa actitud de Chunibyo. Pero el prota le responde que no lo sabía. Estaba en la misma situación. Solo sabía sobre la situación de su hermana. No tenía idea de que estuviera conectado con su Chunibyo. Pero, ahora finalmente entiende cómo se siente. Ver, pero no poder hacer nada. Debe ser doloroso. Rami le pregunta con respecto a lo que sugirió Yerim, pero ahora nos movemos de escena. Yang-su comenta que era de esperar, esas personas están llegando tarde otra vez. Encontrarlos en persona es peor de lo que pueda imaginar. Y le pregunta a Yerim si estás segura de eso. Si no sería mejor irse. Yerim le responde que si ese es el caso, aún más razón para quedarse. No lo dejara luchar solo. Yang-su dándole las gracias le dice que si no fuera por su circunstancia actuar, se habría ido con ella. Y de pronto aparecen estas personas, diciéndole que ha pasado mucho tiempo. En otra escena, Yerim nos comenta que ha pasado 30 minutos desde que llegaron los padres de Yang-su. Aunque no han visto a su hijo en años, parece que no tiene absolutamente ningún interés en él.
Todo lo que hicieron fue charlar emocionalmente sobre ellos mismos. Ni siquiera hicieron la típica charla de preguntarle a Yang-su cómo ha estado. Mucho menos, ni siquiera preguntaron quién era ella. Ha escuchado historias, pero esas personas realmente son, y pasando con la madre de Yang-su, esta le pregunta a su esposo si no tenía una reservación para almorzar. Respondiéndole que es cierto. ¿Cómo pudo olvidarlo? Y le dice a Yang-su que ellos están un poco ocupados. Y le pregunta si puedes simplemente decirle que necesita de ellos. La madre de Yang-su, por fin dándose cuenta, le pregunta quién podría ser ella. Yang-su, suspirando, le responde que esa persona de ahí se llama Ban Yerim. Les cuenta que solía ser profesor en la escuela en la que asistía, pero Yerim, interrumpiéndolo, le dice que es su novia. Yang-su, algo alterado, le susurra qué está haciendo. Respondiéndole que si dice profesora, las cosas se complicarían. Además, ya renunció. Además, tendría que explicarlo todo, tendría que empezar con cómo reemplazó a otro profesor en el sistema consigo misma. Diciéndole Yang-su que está haciendo una afirmación aún más grande en medio de la confusión. Yerim, algo avergonzada, comenta que decir que está en un romance lo hace parecer débil. Sus padres tienen como una vibra de amor del 2000%. La madre de Yang-su comenta que entiende. Y su padre comenta que tiene sentido. Yang-su se parece a él, así que tiene buen aspecto. Su madre comenta que si solo arreglan la forma en la que habla, podría ser tan popular como su esposo. Se pregunta en qué extraño juego se metió ahora. Y le pregunta si sigue interesado en cómics ahora que está en la escuela secundaria. A esa altura debería haber dejado atrás ese tipo de pasatiempos. Pero Yang-su le pregunta si no había dicho que estaba ocupada, diciéndole que vayan al grano. ¿Y cuál es el motivo de su visita a Corea esa vez? Su madre le cuenta que ellos están obsesionados actualmente con las carreras de N1. Han estado viajando de aquí para allá siguiendo el Gran Premio. Preguntándole si puede creerlo. El próximo premio es en Corea. Y su padre comenta que sí. Y simplemente pensaron en él. Por eso lo contactaron. Yerim, algo incómoda, comenta que es afortunado. Es perfecto ya que Sua acaba de despertarse. Y en unos días, será el cumpleaños de Sua. La madre de Yang-su le dice que lo sabe. Están demasiado ocupados para encontrarse, así que solo tuvieron una llamada. Luego está el Gran Premio de Mónaco, así que no pueden quedarse mucho tiempo. Y Yerim les pregunta si solo hablaron por teléfono. Y les pregunta si entonces ya saben que pronto será el cumpleaños de Sua. Respondiéndole la madre que sí. Pero, ¿y qué? Dejando a Yerim desconcertada. La madre de Yang-su comenta que ya ha transferido sus felicitaciones de cumpleaños. Y su padre comenta que ya la dejaron comprar lo que quería, sin límites. Y Yerim nos comenta que qué les pasa a esas personas. ¿Cómo pueden ser así? Ese tipo de cosas no pueden llamarse crianza. Pero estos hipócritas comenta que quieren decir que han llegado hasta ahí, preguntándole si no han hecho lo suficiente. Yang-su nos comenta que no es sorprendente. Siempre han sido así después de todo. Solo persiguiendo sus propios placeres. Desperdiciar emociones en ellos es una pérdida para él. Es clara negligencia y abuso infantil, pero tiene más influencia y recuerdos, así que incluso si llegan a juicio, no hay posibilidad de ganar. Pero ahora, ignorarlos y actuar como si no supiera es la única opción. Entonces algún día, una oportunidad para la venganza vendrá. Porque nunca pudo perdonarlos, no atacará imprudentemente. Desde ese día, lentamente, meticulosamente, astutamente, ha planeado una venganza de 20 años, que ya ha comenzado. Ni siquiera le importa si consume toda su vida. Les quitará todo. Y los dejará apenas respirando tras las rejas, haciéndolos reflexionar sobre su pasado voluntarioso, anhelar sus días glamorosos, y morir de vejez, atrapados en sus recuerdos. La razón por la que todavía se aferra descaradamente a la vida es, simplemente, porque aún no ha logrado esa venganza. Así que por ahora, simplemente hará oídos sordos a lo que sea que ladren. Claro, debería simplemente ignorarlos. Pero, una última vez. Y volviendo con su hermana le pide que le diga a sus padres que vengan a su fiesta de cumpleaños. Yang-su suspirando le dice que sabe que no dirán que sí. Su hermana le dice que sabe que preguntar probablemente no cambiará nada. Pero, ha preparado algunas cosas. Invitaciones para una cena en un hotel preparada por un chef con 2 estrellas Michelin. Y el día antes de la fiesta hay un evento de firma de libros, de autobiografía de un corredor número 1 en una librería cercana. Reservó el lugar pensando en la ruta y el tiempo, para que puedan pasar por la fiesta de camino. Con eso, sus padres seguramente, y Yang-su se pregunta por qué está tan obsesionada con ellos. Incluso los miembros de Leipzig que se enteraron recientemente todos vinieron de visita, mientras esas personas, que deberían ser familia, sin embargo, son peores que extraños,
no han visitado ni una sola vez en años. Pero si es lo que quiere, y le dice a su hermana que no puede hacer promesas, pero hará la sugerencia. Y volviendo al presente comenta que así es como es. Esa es la propuesta que su hermana ha preparado para ellos. Eso debería ser razón suficiente para mostrar sus caras. La madre de Yang-su entusiasmada comenta que quiere ir, preguntándole a su esposo qué hay de él. Este le responde que una cena de un chef estrella y una sección de autógrafos de un piloto, no pueden perdérselo. Y le responden a Yang-su que pueden estar ocupados, pero pueden pasar porque están en la zona. Pero este retirando las entradas, les dice que antes de eso, deben pensarlo bien. Está bien rechazarlo ahora, no importa realmente. Solo es el mensaje de la solicitud. Sin embargo, si traicionan a Sua después de haberles dado esperanza, un castigo divino los alcanzará. Así que, si prometen ir, deben asegurarse de asistir. Sus padres mirándose mutuamente, le dan una respuesta que actualmente no sabemos. En otra escena, Sua entusiasmada le pregunta si es verdad. Si ambos dijeron que vendrían. Y dándole las gracias le dice que entonces es mejor que se prepare rápido. Yang-su preocupado le dice que tenga cuidado. Sería grave si se lastima por apresurarse. Pero Sua contenta le dice que aún así, cada mañana era aterrador el despertar. Incluso esa mañana, se preocupó al levantarse. Se pregunta si había pasado meses o incluso años. Pero después de esa fiesta, cree que estará menos preocupada. Por eso no puede evitar ser impaciente. Y tomando la mano de Yang-su, le dice que salgan juntos después de tanto tiempo. Irán a comprar suministros para la fiesta. Y vemos como ambos hermanos y la cuñada pasaron el resto del día. Un tiempo después, Yang-su le dice a Sua que es hora de regresar, diciéndole que no es extrañar que esté cansada después de estar de un lado a otro durante 2 o 3 días seguidos. Respondiéndole Sua que está bien. Solo pensar en la fiesta le da energía. Yang-su le dice que aún así, debe tomarse un día libre para descansar y esperar. Respondiéndole Sua que está bien. Lo esperará con ansias. Pero luego, vemos que anuncia que después de volver al centro de atención por primera vez en 8 años, el Gran Premio de Corea número 1, ha sido inevitablemente cancelado debido a una inusual tormenta torrencial golpeando Seúl. Y entre la lluvia, esperemos que no sea lo que pensemos. En otra escena, Sua le pide a su hermano que solo una última vez, pero vemos que sucede lo inevitable. En otra escena, alguien anuncia que debido al empeoramiento del clima, muchos pueblos están experimentando retrasos en esos momentos, pidiéndole la compresión de todos los pasajeros. Y pasando con estos hipócritas, la madre de Yang-su le dice a su esposo que deberían haber comprado un poco más antes de ir, respondiéndole este que la sala VIP los aeropuertos de Corea son las mejores del mundo. Y mientras se dirigían al aeropuerto, a lo lejos vemos a Yang-su, preparándose para su cometido. Pero de pronto, Yerim le pregunta qué está haciendo ahí, diciéndole que ni siquiera contesta sus llamadas. Y le cuenta que sinceramente también está enojada, y entiende lo que siente ahora mismo. Pero no es como si no supieran que harían eso. No tiene sentido tratar con ellos. Cree que deberían darse prisa. Deberían celebrar el cumpleaños de Sua ellos mismos. Pero Yang-su simplemente no le hace caso. Yerim tratando de calmarlo le pregunta por qué se siente inquieto sin impartir un poco de justicia. Solo tiene que dejárselo a ella. Él sabe que es una hacker mágica. Hay innumerables formas de devolverles el golpe. Y le pregunta qué le parece si cambian su billete de avión, para hacer que se vayan a otro lugar. Pero a notar que tenía algo bolsillo, esta se asusta. Y le dice que sean racionales. Ese tipo de cosas no ayudarán a resolver nada. Pero Yang-su le pregunta si no ayudará. Entonces, ¿qué cree que sería útil? Si Sua todavía tiene algún sentimiento por esos desgraciados, eliminarlos también la liberaría de esos sentimientos. Exacto. Debería haber hecho eso desde el principio. Yerim algo asustada le pregunta qué está diciendo.
Quiere decir, incluso si hace algo a esas personas, pero Yang-su le pregunta si nada cambiará. Lo que se pierde, ya no regresa. Preguntándole si no está planeando decir algo tan cliché y sin sentido. Si acaso dejarlos seguir como están tendría el mismo resultado. Siempre lo ha pensado así. Decidí que la venganza es insignificante, es un disparate. La única forma de liberar el amargo y el rencor de la víctima es hacerle sufrir el mismo dolor. No, un dolor mucho más allá que con la venganza. Así que será mejor que se aparte. Esa decisión no fue repentina. Solo está adelantando la venganza que planeó y se esperaba que llevara mucho tiempo. Yerin, deteniéndolo, le pregunta por qué. Si también cree que Sua no se preocupara. Él le dijo que creyera. Que si lo desea, puede hacerse realidad. Sí, porque es del clan del dragón y también de él. Pero Yang-su le grita que esas cosas son todas mentiras. Le pregunta si cree que existe algo así en la realidad. Todo es inventado como un truco, una ilusión. Lo sabe mejor que nadie. Porque es un concepto que él empezó. Los deseos no se hacen realidad solo porque los desees. No hay dragones en ese mundo, ni magia. Todo es fantasía. Fue solo una mentira autoconsoladora que creó para escapar de la realidad. Una mentira que desde el principio estaba destinada a ser reconfortante para sí mismo. Incluso sabiendo que era basura y no se parecía en nada a unos padres. Y sin embargo, dejó sola a su única hermana. Fue por la culpa y el arrepentimiento que causó. Sentía que enloquecería si no hacía algo. Así que se enfrascó en el plan de un hermano reconfortante. Sin embargo, en realidad, no puede encontrar respuestas y simplemente escapó hacia la ficción, forzando la esperanza a través de ilusiones como ser el clan del dragón, un caso típico Chunibyo. Pero incluso eso fue solo un escape, nada más. Simplemente le faltó la determinación para matarlos. No va a retrasarse ni escapar más. Hará lo que debe de hacer. Y cortará esos lazos malditos ahí y ahora. Yerim le pregunta por qué debe hacerse. Eso es simplemente huir. Si mata a esas personas de ahí, entonces ¿qué sigue? Sua seguirá igual, pero él acabará en prisión y ella se quedará sin él. En ese momento, solo quiere cometer el acto y sentirse liberado. Preguntándole si ya ha pensado siquiera en lo que quedará para Sua. Si recuerda cuando Consuelo recibió de su poder el clan del dragón. Si va a destacarlo todo como una mentira y escapar. Yang-su le pregunta qué sabe ella realmente de Sua para decir eso. Ella es solo una extraña que no los ha conocido por mucho tiempo. Pero Yerim, acercándose, le pregunta si una extraña. Sí, tal vez eso sea cierto por ahora. Pero en ese caso... y le pregunta si seguirán siendo extraños. Yang-su sonrojado responde que ella. Pero Yerim, corrigiéndolo, le dice que no es ella, es Yerim. Y Yang-su no sabe nada. No sabe por qué Sua está tan obsesionada con la reconciliación familiar. No tiene ni idea de su verdadera razón. Yang-su, confundido, le pregunta qué quiere decir. Pero de pronto alguien lo llama. Siendo este el prota. Y dándole de lleno con su teléfono, disculpándose, le dice que lo hizo apresuradamente y lo hizo sin pensar. Mientras Yang-su se preguntaba qué demonios fue, su hermana le habla desde el teléfono. Le pregunta si es cierto que iba a hacerle algo a sus padres. Y suspirando, le dice que de acuerdo. Si eso es lo que quiere, hazlo. Si eso alivia su ira, entonces no intentará detenerlo, pidiéndole que haga lo que desee. Pero si lo hace por ella, entonces le pide que nunca haga cosas sin sentido. Y le pregunta si sabe lo que más desea. Respondiéndole Yang-su que por supuesto que sí. Es que se recupere y que su familia se reconcilien y vivan armoniosamente. Sua le responde que así es. Aunque está agradecida de sus padres por dar a luz y por su apoyo. Pero eso es todo. Los que los criaron fueron la secretaria y la ama de llaves. Además, ¿cuál es el punto de forzar una reconciliación que ninguna de las partes quiere? Yang-su le pregunta si no ha dicho siempre que quería que dejara de odiar a esas personas. Respondiéndole Sua que es verdad, porque desea que su preciado hermano ya no esté atado por sus padres. Si la razón por la que no puede perdonar a sus padres es por ella, le pregunta si ayudaría si demostrara que sus padres están en armonía. Si estaría libre de sus padres entonces. Eso es lo que está pensando. Yang-su le pregunta de qué está hablando. Respondiéndole su hermana que lo sabe, que él todavía se encarga de su habitación. A pesar de viajar, es fuerza de siempre tener notificaciones. Y termina regresando sin terminar su viaje. Y el plan que él tenía para la venganza
es derribar la esperanza y todos sus activos, haciendo que se derrumben todo lo que sus padres tienen. Mientras los demás se quedaban confundidos, Yang-su le dice que no tiene que preocuparse por eso. Es un plan sólido de 20 años, infalible. Si está preocupada de que pueda fallar, no debe de estarlo. Su hermana con una leve risa le responde que sí. Por supuesto, él seguramente lo hará, porque su hermano es más inteligente que cualquier otro. Pero lo que le preocupa no es el plan, se trata de él. Después de 20 años, cuando la venganza haya terminado, le pregunta qué pasará con él. Yang-su le responde que nunca se detuvo a pensarlo. Nunca lo necesitó. Pase lo que pase, no importa. Mientras sea por ella y por él, les quitará todo a esas personas. Todo lo demás es irrelevante. Incluso si toma toda su vida, lo haría. Pero de pronto Sua le grita que odia esa idea. Lo más preciado para ella es él. Atado a unos padres que no los aman. Atado a una hermana menor miserable. No quiere que desperdicie su vida. La idea de que entregue su vida entera por esa persona insignificante, lo odia. Pregunta si sabe cuánto miedo siente cada vez que despierta. Que su hermano podría estar viviendo una vida sin valor. Viendo cómo cambia, se siente asustada y ansiosa, odiándose por no poder hacer nada. Si acaso sabe cómo se siente eso. Si fuera para desahogar su ira, no le importaría. Pero, le pide que si está haciendo eso por ella, se lo ruega, no debe de hacerlo. Le dice que viva su vida sin estar atado a sus padres. Quiere que la persona que ama viva la vida más feliz posible. Es lo que más desea en el mundo. Y pasando con Yang-su, este se pregunta por qué. ¿Por qué olvido eso, en ese día? En otros cumpleaños más, como siempre, no vinieron. Y vemos uno de los recuerdos en donde Yang-su le pregunta si se siente triste. De que sus padres no vinieron. Sua le responde que está tan feliz porque pudo jugar mucho con él. Porque él siempre está ocupado con la academia. Yang-su disculpándose le dice que intentará hacer más tiempo a partir de ahora. Preguntándole su hermana si habla en serio. Yang-su le responde que sí. En serio. Siempre estará a su lado. Sua le pregunta si de verdad se lo promete. Respondiéndole Yang-su que sí. Es una promesa. Yang-su nos comenta que rompió esa promesa. Intentó irse. Olvidó lo que era realmente importante. Y acercándose a su hermana le dice que no quiere irse. Siempre estará a su lado. Y así, a los padres de Yang-su dejaron el país sin problemas. Su pequeña conmoción terminó como solo un incidente menor. Y lo que quedó fue la fiesta de cumpleaños de Sua, para la cual su club había preparado algo especial solo para esa ocasión. Y volviendo a la casa de Yang-su, el prota nos comenta que lo preparó justo con la fiesta en el restaurante. Pero lo mantuvieron en secreto por si acaso Sua se quedará dormida nuevamente debido a su enfermedad. Y vemos como el prota y las demás predaron el mundo de leyenda de Yongnam. Sua entusiasmada le dice a su hermano si la leyenda de Yongnam se ha vuelto realidad, justo ante sus ojos, y le pregunta si preparó todo ese evento para ella. Yang-su confundido le responde que no, y se pregunta cuando entraron todos a su casa, y el prota nos comenta que dado que Yang-su siempre estaba en el hospital, pudieron llevar el plan en secreto. Se pregunta quién conoce el código de seguridad del hogar. Gestionar tanto la fiesta como eso fue todo un logro. Especialmente con todos esos dispositivos especiales que desplegaron. A esas alturas, probablemente todas estén desmayadas en esa habitación. Pero aún así, valió la pena. En otra escena, Sua le dice a su hermano que está realmente agradecida por lo de hoy. Pero Yang-su le responde que no. Él es quien está más agradecido. Sua le dice que se siente un poco sonolienta en ese momento. Parece que ha llegado el momento. Yang-su le dice que seguirá esperando a su lado. Se volverán a encontrar. De pronto, Sua lo llama, preguntándole Yang-su qué pasa. Sua le dice que lo estará apoyando a él y a Yerim, preguntándole Yang-su sonrojado por qué tan de repente. Sua le dice que al ver su reacción tan desconcertada, se siente un poco aliviada. Parece que sus sentimientos le han llegado correctamente. Y la próxima vez que despierte, ella no tendrá que preocuparse más. Pero, estará animando. Respondiéndole Yang-su que sí. Despidiéndose de ella. En otra escena, el prota pregunta que entonces, ¿cómo se siente? Y si todo está bien. Yang-su le responde que honestamente, no está seguro. Al final, realmente nada ha cambiado. No solo Sua, sino esa persona también, seguirán viviendo bien. El prota comenta que parece que así es como suele ser. Cree que ha superado una gran montaña con gran esfuerzo pero está hecho. Se da cuenta de que solo estaba defendiéndolo. Aún así, cree que eso podría ser suficiente. Es notable haber resistido. Y no es como si nada hubiera cambiado. Su Chunibyo le pregunta si está bien graduarse de ello.
Yang-su le responde que pensó que era un símbolo de su propia determinación, pero en algún momento, se convirtió en un símbolo de obsesión por la venganza. Ahora que tiene un nuevo objetivo, supone que ya no lo necesita. En lugar de la venganza, está pensando en volverse independiente. Tan pronto como se vuelva un adulto, está planeando cortar los lazos y ser financieramente independiente. No será fácil, pero Sua y él quieren intentarlo. El prota comenta que sí ha habido un cambio real. Comentando Yang-su considerando los gastos del hospital, no será nada fácil. Tiene que prepararse de varias maneras y concentrarse adecuadamente en sus estudios. Y el prota le pregunta si está diciendo que no ha estado estudiando correctamente hasta ahora, pero sus calificaciones eran más altas que las de él. Yang-su le dice que si están hablando de cambios, hay una cosa más. Le gustaría buscar consejo de su sirviente, cuya vida amorosa es notoria. El prota le dice que eso suena como si fuera algún tipo de, y al verlo algo avergonzado, le dice que no le diga. En otra escena, el prota comenta que calmen las cosas. Necesita calmarse. Creía que sería mejor respirar profundamente antes de emocionarse demasiado. Y alguien dándole los buenos días, el prota le pregunta si él es, pero vemos al mismo Yang-su llamándolo su sirviente. El prota confundido le pregunta por qué se ve igual. Preguntándole Yang-su de qué está hablando. El prota le pregunta si no se graduó de su Chuniryo el otro día. Entonces, porque parece que nada ha cambiado. Pensó que iría sin los lentes y las vendas. Yang-su le dice que comprende. Esperaba un cambio total de 180 grados. El prota le dice que incluso se preparó para decir la línea, diciéndole que devuelva el brazo de su dragón, contándonos que él realmente esperaba tal escenario. Yang-su le dice que la menteta sí lo decepcionó. Aún tienen la intención de dejar atrás su Chuniryo, pero lo hará de una manera más gradual y sin alboroto. Como alguien que causó un gran revuelo solo por cortarse el pelo, diciéndole el prota que no lo ataque directamente. Yang-su le dice que ha llegado a comprender que su Chuniryo es solo una parte de quien es solo que la forma en que habla se ha quedado con él. En cuanto a las gafas y las vendas, se ha encariñado con ellas, y hay otro lugar donde quiere usarlas. Preguntándole el prota si lo va a hacer, Yang-su le responde que a diferencia de alguien que sigue pensando, no le gusta particularmente el romance indeciso, no es su estilo. Preguntándole el prota enfadado que por qué lo está atacando hoy. Yang-su comenta que honestamente, se ha sentido un poco retorcido por dentro por su culpa. No puede negar que es indeciso. De todos modos, por eso, ha hecho una promesa de encontrarse. En otra escena, vemos que Yang-su le escribió a Yerin que se reúnan en la biblioteca. Y ésta al llegar, y tomando aliento, procede a encontrarse con Yang-su. Y este a notarla le pregunta que la ha estado esperando. Pero Yerin le dice que le devuelva a su Chuniryo el brazo de dragón. Yang-su confundido le pregunta de qué habla. Y Yerin, también lo mira extrañada. Y le pregunta por qué todavía estaba vestido igual. Eso no debería de haber pasado. Preguntándole Yang-su enfadado si ella también. Yerin le comenta que estaba deseando eso. Realmente quería probarlo. Que ella experimentara la incomodidad después de que un personaje Chuni que conocía se graduara. Yang-su enfadado le dice que están convirtiendo su decisión en material de comedia. Yerin le dice que no quiso decir eso. Pensó que la llamó para mostrarle su cambio. Respondiéndole Yang-su que eso no es así, hicieron una promesa antes. Seguir teniendo reuniones secretas en la biblioteca. Pero luego se fue de la escuela. Encontró otro lugar para ellos. Esa biblioteca parece agradable. También tiene una buena colección de novelas ligeras. Y sobre todo, todavía tienen cosas de qué hablar. Yerin confundida le dice que pensó que ya habían resuelto todo. Pero Yang-su algo apenado le dice que la última vez en el aeropuerto, ella, y el beso que le dio. Yerin alterada le dice que eso fue porque, fue lo único que se le ocurrió en ese momento desesperado. Normalmente, esas cosas deberían ser algo que hacen después. Pero, le pregunta por qué lo dice. Si acaso le disgustó. Si es así, pueden olvidar lo que ocurrió. Respondiéndole Yang-su que entonces, olvidarán eso. Yerin algo decepcionada le responde que ya ve. Pero aún así, es un poco, pero Yang-su le comenta que después de todo, como ella también tiene líneas que quería decir en la vida real, líneas que a menudo aparecen en un manga. Si mencionara o las tres principales, el segundo lugar era, yo me encargaré aquí, tú ve adelante. Y el tercero era, los conseguí. Yerin le comenta que sería mejor si nunca tuviera que decir esas en su vida. Yang-su volviendo al tema le dice que la línea que ocupa el primer lugar que quería decir es, una línea que ha apreciado en innumerables mangas, más que los otros dos. Seguramente un beso debería seguir naturalmente a partir de ahí. Y retirándose las gafas, le pregunta si quiere salir con él. Y Yerin, entre lágrimas,
Rápidamente le da un abrazo, respondiéndole que lo hará. Y desde aquí no les puedo seguir resumiendo. Y ya para finalizar nos cuenta que entre bastidores en el último capítulo, durante la contemplación sobre cómo confesar, la razón por la que se quitó las gafas. Y hasta aquí el video de hoy. Si quieres una siguiente parte deja tu like y un comentario. Yo aquí me despido y hasta la próxima.